Hechos capítulo 20 y versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza le extraña a mucha gente. ¿Cuántos creen esto? Pero es cierto. Los bondadosos, los generosos son más felices que los tacaños. El deseo de ser feliz es deseo normal, pero ¿cuántos saben lo que se requiere para ser feliz? Dios es nuestro creador, Él sabe, Él nos dice cómo encontrar la verdadera felicidad. Debemos creerlo. Muy bien, vamos comenzando con este pensamiento y leer los textos. Dios es el dador principal. Hechos 17:25, Él es quien da a todos vida, existencia y aliento y todas las cosas. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:32, el que no escatimó, eximió, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Gálatas 1:3 y 4, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y luego el segundo punto principal, recordemos, hermanos, que todo pertenece a Dios. Este mundo pertenece a Dios. Salmo 50, vamos leyendo versículos del 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermanos, no olvidemos esto. Pensemos mucho en esto. Este mundo y todo lo que está en este mundo pertenece a Dios. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 14,
He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ageo 2, verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. La persona más generosa que ofrece como los macedonios más allá de su fuerza, está simplemente dando a Dios lo que es de él. Textos muy, pero muy bonitos. Otro de Deuteronomio 8, 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Él te da el poder para hacer las riquezas. No es pecado ser rico. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Pero entonces la Biblia enseña claramente cómo debemos ser fieles mayordomos, administradores de las riquezas que Dios nos da. Primer carta de Pablo a Timoteo 6, 17, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muy bien, punto número 3. Somos mayordomos de las bendiciones recibidas de Dios. Es indispensable. Es indispensable que entendamos que no somos dueños. No somos dueños, hermanos, de las cosas que llamamos posesiones. Decimos posesiones como si fuéramos los dueños. Pero no, eso no es cierto. Todo pertenece a Dios y somos mayordomos. Y daremos cuenta a Dios en cuanto al uso de todo lo que Él nos da. Yo quiero mencionar una lista larga de las parábolas de Jesús que enfatizan este principio. No habrá tiempo para leerlas todas, pero la parábola de los talentos en Mateo 25, la parábola del rico insensato de Lucas 12, la parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, la parábola de las minas, Lucas 19. Los cristianos somos mayordomos de Dios y debemos administrar la gracia de Dios con toda diligencia. En el primer siglo los apóstoles imponían manos sobre ciertos miembros de la iglesia para impartirles dones del Espíritu Santo. Leemos una lista de estos en 1 Corintios 12, de versos 4 al 11. Ahora tenemos dones. Los cristianos tenemos dones, pero no milagrosos. No tenemos los 9 dones del Espíritu Santo, los dones milagrosos. No esa profecía y lenguas no.
No tenemos eso. Romanos 12, del 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahora él está hablando a los que tenían los dones del Espíritu Santo. Úsese conforme a la medida de la fe o de servicio. Esto no es don especial, don del Espíritu Santo, no es don milagroso. Si es de servicio, en servir. El que enseña, la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Pero el repartir es de Dios. Y luego nosotros seamos cumplidos en servir y en exhortar y enseñar y en ser benévolos. Aquellos que tenían los dones del Espíritu Santo tenían el propósito de estar revelando la palabra y confirmando la palabra. Pero cuando la palabra de Dios fue revelada, cuando fue completada, entonces los dones como profecías, lenguas, intérpretes y sanidades y todo eso se acabó, porque ya sirvieron su propósito. Pero esto de enseñar y exhortar y enseñar será hasta el fin del mundo y pertenece a todos nosotros. Debemos administrar estos dones conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, sea el don del Espíritu Santo o sea de los dones ordinarios, ministrelo a los otros como buenos administradores. Hermanos, es lo que somos. Somos mayordomos, somos administradores de lo que pertenece a Dios. ¿Verdad? Como administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, vamos hablando de la gracia de ofrendar. La gracia. Si es más dichoso dar, entonces ahí cabe la palabra gracia. La gracia de ofrendar. La bendición de ofrendar. Y siempre el texto que viene a la mente es 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínense. Disculpe la confusión, pero una hoja estaba al revés. Entonces, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos necesitados de Jerusalén. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, este es un texto preciosísimo. Ellos siendo pobres, en medio de pobreza y tribulación, ¿qué están pidiendo? Están rogando, están pidiendo algo. ¿Qué?
Están pidiendo que, hasta entonces, no cuente con nosotros. No podemos dar. Somos pobres. No. No fue así. En medio de su pobreza y tribulación, estaba pidiéndonos con ruegos de que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Ellos querían tener comunión con los hermanos necesitados de Jerusalén. Obviamente, la condición de aquellos hermanos necesitados eran peor que el caso de los de Macedonia. Pero este texto es un texto preciosísimo porque es como de veras es el Espíritu de Cristo. Ellos eran imitadores de Cristo. Cristo dio todo, Él dio su vida. Y en una muerte horrible en la cruz de Calvario, nos ha dado el ejemplo de dar, ¿verdad? De dar con sacrificio. Hermano, recuerde, 2 Corintios 8, 1 al 5. Y dice Pablo, se explica esto porque primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Habiendo hecho eso, pues no era difícil dar así todo el dinero que tuvieran. Pero muy hermoso texto. Primero de Juan 3, 17 y 18, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está diciendo Juan, no, imposible. No está el amor de Dios en él. Si no tiene amor por su hermano necesitado, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad. Y luego otros muchos textos que nos enseñan a hacer que el dar es más dichoso que el recibir. Vamos leyendo el texto en Mateo 25, cuando en el juicio final Jesús, él tiene a todos a su mano derecha y su mano izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha, él dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque Cristo dice, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, mis discípulos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, ¿podemos hacer eso?
podemos identificar al hermano, la hermana, los hermanos necesitados. Podemos identificar a cada uno de ellos como Cristo. Ese es Cristo, necesitado. Ese es Cristo, hambriento, sediento, desnudo, encarcelado. Yo quiero ministrar a ellos porque es Cristo. Es lo que Él dice. Es lo que este texto dice. Y no es simple una ilustración. Está hablando en serio. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre enfatizamos, decimos que hay que trabajar, hay que comer. Sí, claro, hay que comer. Pero nosotros no somos los únicos que tienen que comer. Hay hermanos enfermos, hay hermanos cojos, hay hermanos enfermos, debilitados, que no pueden. ¿Y cómo van a comer ellos? Nosotros trabajamos para comer y para compartir con aquel hermano que tiene necesidad. Efesios 4:28. Luego 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este mundo manda que no sean, y está hablando de hermanos ricos. Hay hermanos ricos, no es pecado ser rico, pero que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Cómo la Biblia enfatiza estas palabras de dar, de ser generoso, de ser bondadoso, de compartir. Y es más dichoso que el recibir. Bienaventurados, felices, bendecidos. Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces 3:1, que estén dispuestos a toda buena obra. 3:8, que los que creen en Dios procuren buenas obras, ocuparse en buenas obras. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces Dios, hermanos, Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Nos da la vida, la salud. Él provee para nuestro sustento físico, alimento, abrigo. La familia es una bendición muy especial de Dios. La iglesia es una bendición muy especial de Dios. De veras, como dice el apóstol Pablo en tantos textos, somos muy, pero muy bendecidos, hermano. Sin embargo, es más dichoso dar que recibir. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los cristianos somos
imitadores de Dios. Cristiano, ¿qué significa? Seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Dice, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y así debe ser. Y al mismo, en todo esto que estamos enseñando, estamos hablando cómo ser felices, cómo se obtiene la felicidad sublime, la más preciosa. Es más dichoso dar que recibir. Hermanos, pensemos mucho en estos textos, porque es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.